tal, compañeros? Nosotros somos de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ingeniería, específicamente de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Como parte de nuestras prácticas iniciales, decidimos realizar para nuestro voluntariado una serie de videos que ayuden a las personas a empezarse a introducir al mundo de la programación. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que son los tipos de operaciones. Tenemos las operaciones entre cadenas y matemáticas en la programación. En la programación se puede hacer uso de matemática para diversas operaciones. La complejidad de estas depende de la aplicación o producto que se desee realizar. Por ejemplo, si queremos desarrollar un videojuego, nosotros vamos a tener que conocer unas matemáticas más avanzadas, como lo que son el cálculo vectorial y entre otras ramas, y también tener una lógica bastante avanzada. Claro, esto es un ejemplo cuando ya sean personas que estén bien desarrolladas en esta área. Sin embargo, cuando empezamos, las operaciones que miramos son operaciones básicas, operaciones que venimos viendo desde la primaria, el kinder, porque no necesitamos llegar a tal complejidad aún. Eh, entre, por lo tanto, ¿qué son las operaciones matemáticas? Como, como primer punto, entre las operaciones básicas que podemos encontrar en la programación están las siguientes. Algunas de estas está un poquito de más explicarlas debido a que pues, son muy simples. Supongamos tenemos la suma, la división, la resta, la multiplicación. Son cosas que ya todos conocemos o todos estamos familiarizados. Por lo tanto, cuando nosotros programamos, nosotros vamos a hacer todas estas operaciones matemáticas sin distinción alguna. Aquí tengo algunos ejemplos. X es igual a 1 más 2. Cuando nosotros programamos podemos hacer algo que se define como declarar variables. ¿Qué es declarar una variable? Pues prácticamente es poner un texto y igualarlo a algo. En este caso, como es matemático, pues lo vamos a igualar a un número. Y aquí le estamos diciendo, x va a tener el valor de 1 más 2. Por lo tanto, x va a ser 3. No es gran ciencia. Aquí tenemos otro, por ejemplo, tenemos num va a ser igual a 5 dividido 2. ¿Cuál va a ser el valor de num? 2.5. Aquí tenemos división, otra división, que 25 dividido 5 va a ser el valor de div, sabemos que va a ser 5. Acá tenemos pues cuáles son las operaciones, las que les mencionaba. Sin embargo, nos podremos dar cuenta de que hay una operación de la que tal vez no se habla mucho en un ámbito más común, cuando estamos hablando fuera del ámbito de la programación. Esta operación no se habla mucho, pero ¿cuál es esta? El módulo. El módulo es una operación, eh, sí, un poquito podría entrar entre las operaciones matemáticas, debido a que nos retorna un valor de cierta operación. El módulo es bastante utilizado para cuando nosotros estamos programando. Esta operación es bastante especial y muy usada al programar. La operación módulo es como una división, pero recordemos de matemática, cuando nosotros hacíamos una división, sucedía algo, teníamos ciertas partes de esa división. Entonces, pues procedamos a ver el siguiente ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor. ¿Qué es módulo? Bueno, acá tenemos el ejemplo de la división. Es una división normal, como regularmente nos las enseñan. Y aquí tenemos las partes de la división. Aquí se puede divisar mi mouse. Y tenemos el divisor, el dividendo, el cociente y el residuo. Bueno, para hacer un poquito de recordatorio, el divisor es el número por el que vamos a dividir el otro. Supongamos cuando nos dice 24 dividido 2. 24 dividido 2, pues el 2 sería el divisor, el 24 sería el dividendo. ¿Y qué es el cociente? Pues el cociente vendría a ser eh, el número por el cual vamos a obtener que esta división sea igual a cero, porque ese es nuestro objetivo, hacer que la división sea cero. Regularmente cuando nosotros hacemos la división, el resultado que mostramos es el cociente. Supongamos cuando hacemos la siguiente división. Si queremos dividir 25 entre 5,
nosotros eso sabemos que es 5. ¿Por qué? Porque al multiplicar 5 por 5 nos da 25 y al restarlo nos da 0. Pero ¿qué sucede con módulo? ¿Y por qué estamos explicando esto? Si una división normal nos da el cociente, ¿qué nos da módulo? ¿Nos dará el divisor? ¿Nos dará el dividendo? Pues no. Módulo nos da el residuo de la división. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos 24 módulo 2, no obtendríamos 12, obtendríamos 0, porque es el residuo de esta división. De esa forma es como podemos nosotros entender el módulo. También tenemos lo que son las operaciones entre cadenas. A diferencia de las operaciones matemáticas, las operaciones entre cadenas pues no son tantas. No podemos aplicar la misma matemática, no podemos multiplicar, o sea, no podemos decir A por B. Matemáticamente hablando, esto sí sería posible, pero pongámonos a pensar, ¿cómo vamos a multiplicar una letra con otra letra? Hablando desde un sentido de lenguaje, ¿no? No tendría mucho sentido hacerlo. Acá nuevamente declaro una variable. Si se dan cuenta, esta tiene un número, pero ustedes van a decir, bueno, estamos hablando de cadenas porque acá hay un número. Nosotros podemos asignarle valores a las variables de modo de que si contienen un número, no contengan el valor del número como tal, sino que contengan el nombre de dicho número. Eso podemos asociarlo como cuando en primaria nos hacían escribir cómo, cómo se debía escribir cierto número, ¿verdad? En lugar de colocar el 19, como que sería 1, 9, nosotros tenemos que escribir con letras 10 y 9. Un poquito similar podríamos ver esto, porque nosotros le estamos dando aquí el valor como cadena a esta variable. Y aquí tengo otra variable que se llama edad. Y esta, si se dan cuenta, contiene una pequeña oración. Mi edad es. Entonces, ¿qué sucede con las operaciones entre cadenas? Las operaciones entre cadenas se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Todo va a depender del nivel de programación, del nivel de entendimiento de la programación que tengamos, pero regularmente la más básica que tenemos es la concatenación. Y si se dan cuenta aquí, bueno, lo que no podíamos aplicar operaciones matemáticas, pues esta no es una operación matemática. A esto en programación nosotros le conocemos como concatenación. ¿Qué es una concatenación? Valga la redundancia, es concatenar. ¿Pero qué es concatenar? Concatenar es unir. Supongamos cuando nosotros queremos unir dos palabras. Nosotros, pues, si unimos esas dos palabras, estamos concatenando algo. Pues de esta misma forma es que funcionan las operaciones entre cadenas. Entonces, si se dan cuenta que estoy concatenando num con la variable edad. Entonces, ¿esto qué me devuelve? Me devuelve 19, mi edad es. Si nosotros quisiéramos imprimir esto, pues nos da eso. Para poderlo entender un poquito mejor, veamos cómo se programan. Vamos a ver algunos ejemplos de estas para que pueda quedar un poquito más claro y para que ustedes se puedan relacionar un poquito más con el código y la sintaxis que tiene Python. Ahora sí, viendo los ejemplos que dije que íbamos a ver, acá tenemos las operaciones matemáticas que dije que podíamos ver. Como les digo, aquí está la suma, la resta, la multiplicación, la división y llegamos al módulo. Las demás no me detengo tanto a explicarlo porque ya sabemos cómo funciona una resta, una multiplicación, una división, una suma. Pero ¿qué sucede con el módulo? Nosotros sabemos que cuando dividimos 25 dentro de 5, el cociente de esta división es 5, pero el residuo es 0. Entonces si se dan cuenta acá, nos devuelve 0. Pero ¿qué sucede con 24 dividido 5? Sabemos que esta no da un valor exacto. Entonces, esta nos da un decimal. Si se dan cuenta nos dice que es 4.8. Y acá, pues, podemos comprobar de que el valor que nos dio la operación módulo es cierto. Entonces vamos a hacer 24 módulo
5 es 4. Por lo tanto, el residuo que nos deja dicha división es el residuo de 4. Y eso es lo que está acá. Acá, pues faltarían las operaciones entre cadenas. Permítame. Y vamos a proceder a hacer una operación entre cadena. Esta operación entre cadena, vamos a definir dos variables, como ya lo teníamos, edad. Mi edad es. Y vamos a ponerle número. Entonces número, vamos a poner 19. Y vamos a poner resultado es igual a edad más número. Print resultado. Bueno, aquí tal vez algunos ya lo habrán visto, pero que hay un error. Sin embargo, vamos a correrlo para que podamos ver este error. Miren, nos dice aquí empezó la operación entre cadena y nos tiene un error. ¿Qué quiere decir este error? Nos dice un error de tipo. Solo se pueden concatenar, está bien la palabra, concatenar cadenas, que serían strings, no enteros, a cadenas. ¿Qué sucede Esto es lo que les decía, cuando nosotros declaramos una variable que va a tener un número, si queremos tener el valor como cadena de este número, no podemos escribir simplemente el número. Deberíamos de encerrarlo dentro de estas comillas simples o comillas dobles. Cualquiera de las dos funciona bien. Y se dan, ahorita que lo guardamos, volvemos a hacerlo y ahora ya nos da. Mi edad es 19. Esta sería una forma de realizar las operaciones entre cadenas. Y pues de mi parte esto sería todo por el video de hoy. Espero me hayan entendido. De igual forma acá pueden tomar una captura del código para que puedan verlo más a detalle y ustedes lo pueden probar. Eso sería todo. Gracias por su atención.